Con su tercera película, Jordan Peele nos regala su propuesta más ambiciosa y espectacular hasta ahora. ¿Tiene algún nombre? Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar de Nope, así tal cual, Nope, N-O-P, la nueva película de Jordan Peele, el director aclamado de Déjame salir y Nosotros, dos películas, dos exitazos del cine reciente estadounidense con el que este director se ha catapultado completamente a lo más alto, se ha convertido en uno de los niños mimados de Hollywood y no hay película que estrene que no se convierta en un taquillazo, y esta última, Nope, también se ha estrenado en Estados Unidos en el número 1, las tres ya en el número 1, repitiendo el éxito y afianzándolo, confirmándolo como uno de los directores más principales, eminentes y destacados del cine de género, del cine de terror y del cine de ciencia ficción actual. Con su primera película, Déjame salir, tuvo una repercusión cultural súper enorme, especialmente en Estados Unidos, e incluso llegó a los Oscars, donde ganó el premio a mejor guión original. La segunda película, Nosotros, también fue un éxito de taquilla, también recibió muy buenas críticas, y esta tercera, Nope, va en esa senda también. Quizá sea la que resulte más divisiva de las tres, pero igualmente no va a dejar indiferente a nadie. Con esta película, Jordan Peele sigue en su senda de darnos algo que escasea muchísimo en el cine actual, especialmente en el cine de Hollywood, que es películas originales, ideas originales. Nope está escrita y dirigida por él, basada en una idea original suya, y esto es algo que se agradece muchísimo y que se valora muchísimo de este señor y de este autor, que está siendo encumbrado como el hombre que ha reinventado, que está reinventando el terror. En esto, por supuesto, hay matices, y Nope no es exactamente una película de terror, pero ahora lo veremos. Esta es, sin lugar a dudas, después de Déjame salir y de Nosotros, su propuesta más grande, más espectacular y más ambiciosa hasta la fecha. Lo que hace Jordan Peele en esta película con la historia y con su premisa es, básicamente, reinventar también. Aquí la tónica principal va a ser esta, reinventar. En este caso no el terror, sino el blockbuster veraniego. Esta es la idea un poco principal que hay detrás de Nope, que es básicamente tomar prestado los elementos del cine de catástrofes, del cine de acción blockbuster, del cine de fantástico de los 90 principalmente, aunque también tiene sus toques pues, de la dimensión desconocida que tanto le gusta a Jordan Peele, y de Expediente X también, por qué no decirlo. Pero principalmente es eso, es una reconstrucción, es una reinvención, una actualización del cine de catástrofes y del blockbuster veraniego. Ahora, no os voy a contar el argumento, obviamente, porque si algo caracteriza a las películas de Jordan Peele, y especialmente esta película, es el factor sorpresa, es la importancia del factor sorpresa. Cuanto menos sepamos de Nope antes de ir a verla, es mejor. Entonces recomiendo, aunque quizá ya sea demasiado tarde, no ver los trailers de la película y leer lo menos posible sobre su argumento. De hecho, yo no os voy a contar nada del argumento, quizá pues ahora de algunas pinceladas, por supuesto, porque para comentar va a ser inevitable, pero sin spoilers, no os preocupéis. Y lo que sí puedo hacer y lo que sí voy a hacer es leeros la sinopsis, la brevísima sinopsis que ofrece Universal, la sinopsis oficial, para que sepáis un poco de qué va la cosa. Os vais a quedar igual que estabais, la voy a leer. En esta nueva propuesta, Jordan Peele nos ofrece una pesadilla distópica en la que los habitantes de un solitario barranco de California se enfrentarán a un descubrimiento escalofriante. Punto. O sea, no hay más. El descubrimiento escalofriante es lo que mueve el motor de la película, y ese descubrimiento, obviamente, es mejor no descubrirlo antes de que te lo descubra la propia película. Lo que nos encontramos aquí es, de nuevo, a un director rebosante de ideas, rebosante de creatividad y además técnicamente virtuoso. Si ya nos dio con Déjame salir y con Nosotros dos películas muy bien dirigidas, visualmente muy atractivas y muy bien interpretadas, en Nope sigue la misma tónica. Es una película con un estilo visual brutal, una dirección completamente impecable, unos planos absolutamente cinematográficos. Está rodada en IMAX, y esto es una cosa que es importante porque está llena de planos generales, de planos muy amplios en los que puedes ver la acción al completo. Y esto es una cosa que me parece muy llamativa de esta película, que no tienen muchas películas de acción hoy en día, que te muestran la acción muy de cerca y que te la difuminan y te mueven tanto la cámara que acabas no viendo lo que está pasando en la pantalla. Con Nope, por supuesto, está el elemento sorpresa y el elemento misterio de no ver lo que está pasando al principio, pero la forma en la que compone Jordan Peele la acción, sobre todo en esos planos grandes y generales y más hacia el final de la película, es una cosa
que me parece muy, muy llamativa y muy sobresaliente y muy diferente de lo que estamos viendo en el cine de acción actual. Cuando empieza la película, te engancha absolutamente. O sea, es una trama, es una historia llena de suspense en la que el aliciente principal es el misterio de qué está ocurriendo, cuál es la amenaza que está acechando a estos personajes y qué exactamente está pasando en su mundo. Entonces, ir descubriendo poco a poco ese misterio es probablemente lo mejor de la película, porque Jordan Peele construye una tensión a flor de piel, te planifica la película magníficamente, el uso del sonido, sobresaltos hay unos cuantos, pero es que están muy, muy, muy bien usados, y sobre todo la historia está llena de momentos completamente inesperados y completamente originales, y esa es la palabra, original. Nope es una película original de principio a fin, en su forma de reinventar, como decía, los géneros y en su forma de replantear una historia que hemos podido ver en algunas ocasiones, pero nunca de esta manera. Ahora bien, lo que decía al principio, que no se engañen, Nope no es una película de terror, no es una película de terror, ¿vale? Es una película de ciencia ficción. Es verdad que tiene elementos del terror, este señor es un señor que está muy curtido en el terror y obviamente hay elementos de terror en la película, pero principalmente es una película de ciencia ficción. Dos escenas, dos, que probablemente os caguéis por la pata abajo, ¿vale? Del susto y del miedo. No digo que no, probablemente, sobre todo si sois aprensivos y si sois susceptibles al terror, pero por lo general es una película básicamente de ciencia ficción, misterio, ciencia ficción, suspense, ¿vale? Una trama inquietante que va enganchando poco a poco y que también tiene sus elementos de humor satírico que hemos visto, sobre todo que vimos en la primera de Jordan Peele, en Déjame salir, aunque aquí quizá no de forma tan efectiva o no de forma tan divertida, como podía resultar en la primera película, o inquietantemente divertida, vamos a decir. Aquí quizá el humor se queda un poco más a medias, y es uno de los defectos de la película que yo destacaría. Y luego, por supuesto, otra cosa que no puede faltar en una película de Jordan Peele es el mensaje social. Recordemos que Déjame salir y Nosotros fueron catalogadas, sobre todo la primera, como terror social, y esta película pues podría ser también catalogada como ciencia ficción social. Quizá no de forma tan directa, pero de forma muy clara, en realidad. Si nos paramos a pensar un poco en el argumento y en lo que nos pretende contar Jordan Peele, está bastante claro. La película habla principalmente, es una reflexión sobre Hollywood, es una reflexión sobre cómo Hollywood fagocita a sus autores o a sus creativos, a sus estrellas. Nos habla también de los niños actores, hay elementos de este tipo de reflexión sobre Hollywood y sobre cómo lo que significa crecer en Hollywood, y sobre todo el mensaje de reivindicación sobre visibilizar, sobre reivindicar a los profesionales negros de la industria de Hollywood que han sido invisibilizados a lo largo de la historia y que han sido pues, completamente opacados por los que sí han pasado a la historia, que por supuesto pues, son los blancos. Eso es algo que tenemos muy presente en el cine de Jordan Peele. Quizá aquí no es tan central como en Déjame salir, o como también, no tanto, pero también en Nosotros, pero está ahí. Y no es precisamente sutil. Vamos a ver, Jordan Peele, sutilidades pocas. O sea, es un señor que las metáforas las tiene bastante claras, las machaca bastante y, sinceramente, no tiene por qué no hacerlo. Quiero decir, es un señor que seguramente lo haga así a propósito porque lo que más le interese es que el mensaje llegue claro, y efectivamente el mensaje en sus películas llega bastante claro. ¿Que es un poco machacón, que subraya demasiado las cosas? Sí, pero el mensaje llega y eso es importante. Incluso hay un momento en la película que es completamente comparable a lo que hizo M. Night Shyamalan con La joven del agua, con los críticos, no sé si os acordaréis, pero en esta Nope tenemos un momento, una escena bastante análoga a esa, pero en vez de con los críticos, con los paparazzi. Jordan Peele, qué poco sutil eres, pero al final surte efecto, y es lo importante. Y ahora viene lo malo, lo realmente malo, porque lo que acabo de mencionar no es, en realidad, para mí por lo menos personalmente no es un defecto, pero lo que sí considero un defecto es lo que le pasa a muchas películas de ciencia ficción y de misterio, que cuando acaban destapando el pastel, acaban perdiendo la gracia. Lo que le pasa a Nope es que su primera mitad, con la tensión, con la incertidumbre de no saber qué está pasando, con el miedo de sentir esa amenaza pero no terminar de verla del todo esto se pierde, la tensión
se disipa, todo esto se difumina en la parte en la que empieza a mostrarse de forma explícita todo lo que está pasando y empieza a verse lo que hay debajo o lo que hay encima. Y entonces aquí es donde para mí personalmente la película pierde bastante. Es decir, a pesar de las buenas ideas y de los buenos momentos que tiene, es de esas películas que cuanto más enseñan, peor. Cuando se ve todo, desaparece la tensión. Esto es así. Ahora bien, tengo que decir que lo que muestra, a pesar de que haga que la historia pierda, y no sé si esto va a tener sentido, pero bueno, a pesar de que al ver todo pierda un poco de gracia la película, lo que estamos viendo es tan original y es tan diferente a lo que hemos visto antes que lo compensa, que le da la vuelta. Esto es básicamente lo peor y lo mejor de la película, que cuando vemos el secreto es un secreto que nos estropea un poco la tensión, pero que a la vez estamos viendo algo fascinante que no habíamos visto desde este punto de vista en el cine de terror y de ciencia ficción. No lo habíamos visto así, o yo por lo menos no lo recuerdo. Es una amenaza muy original, es desde luego algo diferente y es desde luego algo que puede dividir incluso a la audiencia. Creo que en Estados Unidos la película ha tenido un recibimiento por parte de la audiencia un poquito más tibio que de la crítica, y quizás es por eso, es porque Jordan Peele arriesga bastante. Jordan Peele construye un misterio que lleva hasta las últimas consecuencias y que muestra de forma tan explícita que quizá cueste digerir a mucha gente. Y otro problema que tiene la película es que precisamente por esto salta a la vista bastante las costuras del guión, y hay unos cuantos problemas, principalmente que Jordan Peele tiene muchas ideas y muy buenas, pero no las termina de conectar todas bien al final. Falta un poco de cohesión en el conjunto. Lo que tiene la película son muchos momentos muy buenos, pero falta ese pegamento que los una. De hecho, hay la trama de Steven Yeun, no voy a desvelar tampoco nada de esta trama, es muy buena por sí sola, independientemente, es muy llamativa, es muy impactante, pero no sé hasta qué punto está justificado meterla en la película o darle tanta importancia a la película para luego no tampoco desarrollarla tanto y dejarla un poco a medias en algunas cosas. Me habría gustado ver mucho más a Steven Yeun. No he hablado de los actores y tengo que hablar de ellos. Quizá esta película no esté al nivel actoral de Déjame salir y de Nosotros. Déjame salir, recordemos que Daniel Kaluuya, que también repite en esta, fue nominado al Oscar. Recordemos a Lupita Nyong'o y El robo del siglo, que fue no nominarla por Nosotros, por esa maravilla prodigiosa y brutal que hizo en Nosotros. No lo perdonaré nunca, no te lo perdonaré nunca, Academia. Esta probablemente no acabe ninguno de los actores nominados. Todos hacen su papel bien, pero ninguno, para mi gusto, lo hace de forma tan destacable como para que nominen a alguno al Oscar. Ahora también te digo, si nominan a alguien de Nope sin haber nominado a Lupita Nyong'o en Nosotros, me van a oír de verdad. Vamos a ver, Daniel Kaluuya, el papel que hace es, sí quiero al menos destacar a Keke Palmer, porque es una chica que es un torbellino de energía y es un gustazo verla. Puede que a veces resulte excesiva en la película y que sea un poco demasiado, esté como a 10 puntos de volumen más arriba que los demás actores, pero aún así es un placer verla y es súper divertida como siempre. Y como decía, Steven Yeun probablemente sea el actor que más me gusta de la película, el que más me ha interesado y el que más me ha gustado los matices de su interpretación, y me habría gustado ver un poquito más de él, pero bueno. Quizá un spin-off, quizá una serie, no sé. Jordan Peele no repite, no parece que esté interesado en secuelas, pero quizá Nope se podría sacar jugo de algunas cosas que se quedan en el tintero y que nos dejan un poquito a medias. Esos momentos que nos faltan, esas piezas que nos faltan, a mí me da la sensación de que no es Jordan Peele del todo queriendo hacerse el misterioso, sino que es Jordan Peele más preocupado quizá por impactar, por sorprender y por dirigir de esa forma tan prodigiosa y tan virtuosa que tiene, que no se lo voy a negar nunca, pero quizás se entretiene más en el estilo y acaba perdiendo un poquito de sustancia en esa historia y en esa trama que por momentos pierde un poquito el rumbo y no sabemos muy bien cómo conecta ciertos plot points, ciertos puntos de la trama en los que nos da la sensación de que falta algo, ¿vale? De que parece que a Peele se le ha olvidado escribir alguna parte y nos quedamos un poco con la sensación de
de esto es porque nos has querido dejar un poco con el misterio o es porque no te ha preocupado demasiado conectar estos puntos que era necesario. Al final nos está subrayando y sobreexplicando y sobremostrando algunas cosas y luego otras cosas que sí que quizá la película pide que nos muestre o que nos explique, no nos las explica. Entonces nos quedamos un poco desconcertados. El desconcierto es la norma general de la película y es un desconcierto bueno hasta que por momentos no lo es, pero por lo general es bueno. Es una película en la que la tensión está presente, casi todo el metraje, en la que nos metemos completamente, es una experiencia inmersiva. Sí, ya sé que es la palabra que usamos para todo, pero es verdad, Nope es una experiencia inmersiva, es estimulante, es una película con voz propia, como las anteriores de Jordan Peele, y es sobre todo, y como he dicho ya varias veces, una historia muy original, que es lo que necesitamos justo ahora. Además de ser un espectáculo veraniego digno de ver en la gran pantalla. Por favor, si os interesa lo más mínimo, yo os diría que, a pesar de lo que os he dicho negativo de la película, me parece que es una experiencia que merece la pena vivir en la gran pantalla y sumergirse en esa propuesta retorcida y muy interesante de Jordan Peele. En gran parte, Nope va sobre captar la magia, sobre captar el espectáculo en una cámara y mostrarlo en una pantalla. Y eso es precisamente lo que hace Jordan Peele. Captar la magia, captar el espectáculo del cine de ciencia ficción, de la fantasía, del blockbuster veraniego y plasmarlo en la pantalla de la forma más espectacular y más interesante posible, dando como resultado una de las películas más estimulantes en todos los sentidos que vamos a ver este año, en su línea, vaya.